Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. La economía estadounidense sigue contrayéndose y alienta los temores de una recesión. Alcaldesa de Washington, D.C. solicita activación de la Guardia Nacional por llegada de migrantes desde Texas y Arizona. Más de 1 millón de dosis de vacunas suministrará Estados Unidos para contener la viruela del mono. Misa por la reconciliación y el perdón. El Papa Francisco celebra multitudinaria homilía durante su visita a Canadá. Bienvenidos a El Mundo al Día. La economía estadounidense se contrajo por segundo trimestre consecutivo y aumentan los temores de que el país esté al borde de una recesión. Jorge Agobián nos acompaña desde la Casa Blanca. ¿Qué ha dicho el presidente, Jorge? Yasmín, el presidente Joe Biden presentó durante esta misma jornada en la que salió este reporte un proyecto de ley que busca reducir la inflación durante el año 2022 y también disminuir el déficit fiscal. Esto mientras tanto él como su propio gobierno busca argumentar por qué el informe de hoy no significa que el país haya entrado en una recesión. La caída de la economía estadounidense por segundo trimestre consecutivo pone al país en un escenario de recesión técnica, según el concepto de algunos economistas, pero no en la óptica de la Casa Blanca. Y al menos como el presidente Biden y la secretaria del Tesoro lo transmitieron públicamente este jueves. La mayoría de los economistas y estadounidenses tienen una definición similar de recesión: pérdidas sustanciales de empleos y despidos masivos, cierre de negocios, la actividad del sector privado se desacelera considerablemente. Los presupuestos familiares se encuentran bajo una inmensa presión, en algunos casos en un debilitamiento generalizado de nuestra economía. Eso no es lo que estamos viendo en este momento. Cuando se analiza la economía, la creación de empleo continúa, las finanzas de los hogares siguen siendo sólidas, los consumidores gastan y las empresas crecen. En Estados Unidos, la Oficina Apartidista de Investigación Económica es la encargada de definir cuándo el país entra en recesión, y aún no lo ha hecho. La comisión toma en cuenta, además de la caída del Producto Interno Bruto, las cifras de empleo, sueldos y otros factores, que han tenido un repunte positivo en los últimos meses, según los informes presentados. Pero sí venimos frente a una economía netamente inflacionaria y estamos en un proceso de alta peligrosidad desde el punto de vista de la inflación. El economista Tulio Rodríguez considera que ese escenario de riesgo seguirá creciendo mientras continúe la inestabilidad global y la Reserva Federal siga elevando las tasas de interés, a pesar del optimismo del gobierno. El reporte de este jueves pone la situación económica en el medio de un debate partidista. Legisladores republicanos como Mario Díaz Balart acusan a la Casa Blanca de tratar de redefinir el concepto de recesión. 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB constituyen históricamente una recesión económica, y estamos en medio de una. Y ese debate político ocurre a tan solo 4 meses de las elecciones de medio término, elecciones legislativas que normalmente significan o le pasan factura al gobierno que está de turno y también al partido de gobierno en el Congreso estadounidense. Hay que también destacar que en los últimos meses varias encuestas han resaltado la posición negativa de los estadounidenses por el manejo de la economía del presidente Joe Biden, quien ha disminuido o minimizado lo que dicen los estadounidenses en estas encuestas. Gracias, Jorge. También el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping sostuvieron una llamada telefónica este jueves donde conversaron durante más de 2 horas sobre el futuro de la complicada relación bilateral. Según un comunicado publicado por Beijing, Xi enfatizó su derecho a gobernar Taiwán, una isla que ha sido autónoma durante décadas. Biden subrayó que la política de Estados Unidos no ha cambiado y que se opone firmemente a esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. La llamada tuvo lugar cuando Biden busca nuevas formas de trabajar con China.
La Guardia Nacional de Estados Unidos podría ser activada indefinidamente para atender el gran número de migrantes indocumentados que a diario llegan en autobuses a Washington provenientes de los estados de Texas y Arizona. Estamos en vivo con Natalí Salas Guaitero. Natalí, ¿qué ha decidido la alcaldesa de D.C.? Hola Yasmín, la alcaldesa Muriel Bowser ha dicho que ha solicitado la activación indefinida de la Guardia Nacional y también el uso del D.C. Armory, que es un estadio de usos múltiples aquí en la ciudad de Washington, para albergar a los casi 4,000 migrantes que han llegado en los últimos 3 meses provenientes de estos estados en aproximadamente 150 autobuses. Dice que le dirigió cartas directamente al secretario de Defensa y al propio presidente Joe Biden, porque el caso de la migración es de jurisdicción federal y considera la alcaldesa que el gobierno debe actuar en lo que ella cataloga como una crisis humanitaria. Hasta el momento la alcaldesa no ha recibido respuesta. Creemos que la cantidad de personas que cruzan la frontera en busca de asilo vaya en aumento y debemos asegurarnos de que haya una respuesta nacional, no una respuesta ad hoc, ciudad por ciudad, estado por estado. Sabemos que el gobierno federal hace esto porque hemos visto este tipo de respuesta con los refugiados afganos y ahora lo vemos con las personas que vienen a Estados Unidos desde Ucrania. Fíjate, Yasmín, que la alcaldesa Muriel Bowser también ha dicho que ella considera que la llegada de estos casi 4,000 migrantes a la capital de Estados Unidos tiene una motivación política, pero que no es la razón para negarles una ayuda, sobre todo porque muchos de ellos están caminando por las calles de Washington y consideran que esta ciudad pudiera ser su destino final, por lo cual ella considera que su oficina debe actuar al respecto. Yasmín. Era Natalí informando desde la capital estadounidense. Gracias, Natalí. Y mientras esto sucede, más de 1 millón de vacunas ha obtenido el gobierno estadounidense para enfrentar el avance de infecciones por viruela del mono. La adquisición de estas nuevas dosis se da después de que la Organización Mundial de Salud emitiera una alerta advirtiendo que los gobiernos no estaban tomando las medidas suficientes. Jacopo Luzzi, ¿cuál es la situación en este momento? Yasmín, el cuadro de la situación es bastante dinámico porque en las últimas semanas han aumentado de manera exponencial el número de casos, sobre todo porque ha aumentado la capacidad de los países de realizar pruebas. Al mismo tiempo, la OMS invita a la cautela y pide a los países que, con reservas de vacunas, que las compartan, mientras que Estados Unidos ya actuó para aumentar sus dosis. Con más de 20,000 casos detectados en 78 países, el brote de viruela del mono no se detiene. Por suerte, solo 5 personas han fallecido hasta ahora y solo el 10% de los infectados fue hospitalizado. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que los gobiernos y las personas tienen que tomar en serio la amenaza si quieren limitar la exposición al virus y su difusión. Eso significa tomar decisiones seguras para usted y para los demás. Para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, esto incluye, por el momento, reducir el número de parejas sexuales, reconsiderar el sexo con nuevas parejas. La cantidad de vacunas no es suficiente a nivel mundial, con solo 16 millones de dosis disponibles. Y en Estados Unidos, a pesar de que el número de contagios no sea alto como en Europa, solo 5,000 infectados, la administración Biden anunció que cientos de miles de vacunas más se distribuirán a la población. Hemos asegurado en la administración Biden 786,000 vacunas Jynneos adicionales, además de las más de 338,000 vacunas ya disponibles que se han entregado a nuestros socios estatales y locales para darnos más de 1.1 millón de vacunas. A pesar de que ningún anuncio oficial ha sido hecho hasta ahora, se espera que la administración Biden declare la viruela del mono como una emergencia de salud pública en los próximos días, una medida similar a la adoptada el fin de semana pasado por la Organización Mundial de la Salud. Hablando de las vacunas, las nuevas dosis expandirán la oferta en Estados Unidos. Sin embargo, algunos expertos cuestionan si serán suficientes para satisfacer una demanda que crece, Yasmín,
cada día más. Crece cada día más, Jacopo, y aquí donde nos encontramos, la capital de Estados Unidos, es un foco de infección de la viruela del mono. Manténnos informados, Jacopo, gracias. Y más noticias, la gira del Papa Francisco en Canadá entra en su recta final en Quebec, donde se reunió con el primer ministro Justin Trudeau y ofició una multitudinaria misa en la que enfatizó su mensaje para los pueblos indígenas canadienses. Celia Mendoza nos da los detalles. Rescinda la doctrina, rezaba la pancarta con la que grupos indígenas interrumpieron la misa que el Papa Francisco ofició hoy en la Basílica de Saint-Anne-de-Beaupré en la ciudad de Quebec. Estoy muy feliz. He querido verlo durante mucho tiempo. Nunca imaginé que vendría aquí algún día. El líder de la Iglesia Católica, quien debido a dolencias en una de sus rodillas anda en silla de ruedas, ha buscado acercarse a los feligreses durante la recta final de su gira. Y aprovechó su reunión con el primer ministro Justin Trudeau para reiterar su disculpa a los pueblos nativos por el papel de la Iglesia al separar a más de 150,000 niños indígenas de sus familias para ser llevados a escuelas residenciales donde sufrieron abusos de todo tipo, un sistema que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá llamó genocidio cultural. Estuvieron involucradas varias instituciones católicas locales, por lo que expreso vergüenza y dolor, y junto con los obispos de este país renuevo mi petición de perdón por el mal cometido que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Por todo esto pido perdón. Trudeau reconoció el deseo de Francisco de renovar la relación entre la Iglesia y los pueblos indígenas canadienses. Como ha dicho su santidad, pedir perdón no es el final del asunto, es un punto de partida, un primer paso. Celia Mendoza, Voz de América. Y mientras el Papa Francisco finaliza su visita en Canadá, iglesias en México dedicaron la homilía a las víctimas de homicidio y desaparición forzada, que ya superan los 100,000 desde el 2006, esto según información de la ONU. Desde Tijuana, Vicente Calderón nos trae el reporte. La Iglesia Católica volvió a denunciar los altos niveles de violencia en México. Ofrecemos esta Santa Misa por todas las víctimas de homicidio doloso en nuestra patria. En la Catedral de Tijuana montaron un altar por las víctimas del crimen. La madre de Dana Sujei, una joven que desapareció y fue encontrada sin vida, dio un desgarrador testimonio. No hay peor infierno, no hay peor pesadilla que no saber en dónde está lo que más amas. En la Jornada Nacional de Oración por la Paz, instaron a las autoridades a acabar con la inseguridad. Se esmeren en garantizar la justicia y la paz. Tras el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en Chihuahua en junio pasado, la iglesia cuestionó la estrategia de abrazos no balazos del presidente López Obrador. Pero el mandatario dice que es una campaña de la oposición. ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres? Cuando se puso en práctica el mátalos en caliente. En Baja California, las autoridades respondieron. Escuchamos sus inquietudes y las vamos a atender de manera puntual. La Iglesia Católica anunció que durante la siguiente misa dominical pedirán por los asesinos con la esperanza de que se arrepientan y paren los homicidios. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Entre tanto, en el Congreso estadounidense, el senador demócrata Joe Manchin cambió de opinión y anunció su apoyo a un proyecto de ley que busca enfrentar el cambio climático. La iniciativa propone aumentar los impuestos corporativos y reducir la deuda nacional para poder invertir en tecnologías energéticas y reducir el costo de los medicamentos. Manchin ha obstaculizado en otras oportunidades legislativas de la agenda del gobierno del presidente Biden. Actualizamos la información en El Mundo al Día. La diáspora cubana en Miami anunció su apoyo a la realización de un nuevo paro en Cuba para protestar contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel. José Pernalete nos trae el reporte.
La disidencia cubana que reside en Miami expresó apoyo a la realización del paro nacional en la isla. Que si ellos están en paro y si Cuba está en paro, nosotros aquí en nuestro exilio estamos en paro. Diversas organizaciones encabezadas por la Asamblea de la Resistencia Cubana difundieron videos testimoniales de ciudadanos de la isla apoyando una protesta pacífica. El paro nacional acaba de comenzar. El llamado es a ausentarse de los puestos de trabajo o no asistir a alguna convocatoria por parte del gobierno de La Habana. Desde el domingo para acá, ya más de 500 activistas dentro de Cuba, desde Pinar del Río hasta las provincias orientales, desde Pinar del Río hasta Baracoa, han convocado y han anunciado que están en paro y están llamando a la población cubana a no cooperar con el régimen de ninguna manera y en ninguna instancia. Los representantes del exilio cubano reclaman la liberación de manifestantes que permanecen arrestados tras las protestas de julio de 2021 y aseguran que un paro nacional es parte de una agenda que contempla una huelga general en la isla. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió un mensaje virtual este jueves al Foro Internacional de Partidos Marxistas. Según el diario Granma, Díaz-Canel afirmó que se están usando instrumentos perversos de la guerra no convencional a través de las redes sociales con el objetivo de fracturar y dividir a la sociedad cubana. José Pernalete, Voz de América, Miami. Preste atención a esta historia. Un siglo tuvo que esperar una familia afroestadounidense para que le restituyeran un terreno frente al mar en California. La historia se remonta a 1912, cuando las autoridades locales los expropiaron. La justicia hoy les dio la razón y les devolvió la escritura a sus herederos. Verónica Villafañe nos tiene la historia. En 1912, Charles y Willa Bruce compraron una propiedad frente al mar y construyeron un complejo turístico para afroamericanos en Manhattan Beach. Tras años de acoso racista de los vecinos blancos, el ayuntamiento expropió el terreno sin darle uso durante 50 años. Tras décadas de esfuerzo de activistas y legisladores, respaldado por evidencia histórica, la propiedad fue regresada a sus herederos durante una ceremonia en la playa que lleva el nombre de su familia. Esta es la escritura. Esto significa mucho para nosotros porque nuestros antepasados lucharon para acumular suficiente riqueza para comprar tierras aquí, en Manhattan Beach. El senador de California, Stephen Bradford, autor del proyecto de ley que ayudó a la familia Bruce a recuperar las tierras, dice que en el pasado fueron común las maniobras legales contra familias negras que ha afectado a múltiples generaciones. A los negros se les negó mediante convenios restrictivos y otros recursos legales la tenencia de propiedades en este país. Así que no solo les robaron, sino que les negaron el derecho a tener propiedades. Actualmente, la propiedad de la familia Bruce es la sede de entrenamiento para salvavidas del condado de Los Ángeles, que acordó pagar un alquiler de $413,000 al año con la opción de comprarla por $20 millones. El pacto histórico marca la primera vez que autoridades gubernamentales devuelven una propiedad injustamente arrebatada a una familia negra y podría sentar un precedente para otros casos. Verónica Villafañe, Voz de América. Gracias por quedarse con nosotros en El Mundo al Día. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en Costa Rica su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Impunidad y régimen de terror primaron en el reporte, como nos informa Donaldo Hernández. Como consta en este informe, Nicaragua se mantiene en un estado de excepción de facto y permanente. Es parte de las conclusiones a las que llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la realidad existente en Nicaragua a 4 años de la crisis sociopolítica. Según la relatora especial para Nicaragua, las víctimas de la violencia estatal siguen sin recibir justicia. En Nicaragua persiste un contexto de impunidad generalizada y absoluta respecto de las graves violaciones a los derechos humanos. El informe de la CIDH sobre Nicaragua documenta 355 asesinatos, más de 2.000 heridos y más de 100.000 ciudadanos obligados al exilio. Pero hay algo que preocupa mucho más al organismo. Es la falta de voluntad manifiesta
del Estado nicaragüense para superar la crisis social, política y de derechos humanos que afecta al país. La situación de la prensa independiente es otra de las preocupaciones. Según el relator para la libertad de expresión, hay una cacería contra periodistas. Se me ha indicado, en mi calidad de relator especial para la libertad de expresión, que serían alrededor de 30 entre espacios y medios de comunicación que han cerrado forzosamente su operación. El gobierno de Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, en reiteradas ocasiones se ha declarado víctima de un intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América. La policía de Nicaragua confirmó este jueves el fallecimiento de 16 personas en un grave accidente de tránsito en la carretera Panamericana Norte a 171 kilómetros de Managua en el departamento de Estelí. El siniestro ocurrió la tarde de este jueves mientras el autobús se desplazaba a exceso de velocidad con decenas de pasajeros a bordo. 13 de las víctimas son venezolanas, una nicaragüense y 2 más están por identificar, mientras más de 40 personas también resultaron heridas. Cuando regresemos. En Colombia, seguidores continúan dándole el último adiós al llamado rey del despecho, Darío Gómez, quien falleció esta semana a sus 71 años de edad. Jair Díaz nos trae el reporte. Mientras te acostumbres a perder, después te resignarás. Así han reaccionado los colombianos a la muerte de Darío Gómez, más conocido como el rey del despecho y considerado uno de los artistas más importantes en Colombia. A lo largo de décadas le cantó al desamor y se convirtió en el emblema de la música popular colombiana. Que se nos fue el mejor, el ídolo, el mejor artista de aquí de Medellín, es el papá de todo. Para nosotros, Darío Gómez fue lo mejor del mundo que se fue. Sus canciones retumban a las afueras del Coliseo Atanasio Girardot de Medellín, donde centenares de fanáticos y colegas le dan el último adiós. Agradecerle a don Darío Gómez el camino que recorrió por muchos años, con un machete musical, siempre he dicho yo, abriendo espacio para un género que antes era visto de otra manera. La muerte del rey del despecho, a raíz de un colapso súbito, tomó por sorpresa a la también reina de la música popular, Arelis Henao, quien hoy rinde homenaje a quien consideraba un padre. Nadie es eterno en el mundo. No nacerá otro artista en Colombia como él. No lo nacerá. Y que nadie pretenda reemplazarlo, porque él no tiene reemplazo. Coreando sus canciones, colombianos continúan despidiendo al rey del despecho, Darío Gómez. Sus exequias serán el próximo sábado 30 de julio. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Que descanse en paz Darío Gómez. Bien, y usted recuerde que esta y otras noticias las puede encontrar en nuestro portal web. Si en este momento tiene un celular a la mano, lo invitamos a que escanee el código que está viendo en pantalla y así poder acceder a toda la información de vozdeamerica.com. Bien, y cerramos con este diamante rosa de 170 quilates que fue descubierto en Angola y se le considera la piedra preciosa más grande encontrada en 300 años. Esta piedra preciosa fue hallada en la mina de diamantes aluviales de Lulo, por lo que recibió el nombre de Lulo Rose. El hallazgo es casi único, pues según los expertos, solo 1 de cada 10.000 diamantes es de color rosa. Aunque aún no se conoce su valor, se espera que la piedra preciosa rosa alcance un valor muy elevado cuando entre en subasta. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.